que trabajó toda su vida por la salud, que tuvo además la valentía de oponerse a la injusticia y a la opresión. Una mujer que luchó por poder reencontrarse con su familia y que todavía hoy tiene que tolerar a los intolerantes. Hilda, cuénteme qué sensación le quedó después de lo de la Feria del Libro. ¿Cómo se siente ahora que ya ha pasado un tiempo? No, inclusive en el momento que estaba pasando yo, no es que uno se acostumbre a lo malo, pero como hace 50 años que en Cuba existe esa institución que fue creada por el gobierno, en Cuba la llamamos mítines de repudio. El gobierno los crea en 1959, o sea, preparan personas. Lo que acá se dice escrache. Sí, allá se llama mitin de repudio. Fidel Castro lo crea en el año 59 para insultar a las personas que decidían abandonar el país, aunque no fuera por razones políticas. O que pensaran distinto. Sí, bueno, pero en ese año el que pensaba distinto lo que estaba era por irse, para no buscarse problemas. Entonces, bueno, les gritaban traidores, apátridas, acusaron que fueran personas que no tuvieran problemas políticos, o sea, por problemas de religión, porque se trataba de un sistema ateo, les tiraban tomates, les tiraban huevos, y después quedó instituido ya oficialmente para todo el que pensaba diferente. ¿Y usted cuando fue a presentar el libro pensó que podía pasar algo así? Sí, no, yo además lo pensé, se lo dije a los de la editorial Planeta, que es que me publicó el libro, y van a formar problemas. Y cuando los vi llegar, digo, ahí están. ¿Usted cree? Digo, no, yo creo que no están ahí. Pero bueno, de todas maneras, a mí me sirvió porque yo en el libro hablo de las cosas que suceden en Cuba, de lo que está sucediendo en estas damas de blanco, que bueno, ahora gracias a la intercesión del cardenal Ortega, parece que las van a dejar caminar calladas por la avenida, son las familiares de los presos políticos cubanos, las damas de blanco. Yo tuve la oportunidad de decir en la presentación del libro, cuando ellos estaban vociferando, gritando, de decir, bueno, miren, ustedes ven que en mi libro yo hablo de los mítines de repudio. Bueno, gracias a estos señores pues lo puedo graficar. Están viendo en vivo lo que es un mitin de repudio de los que suceden todos los días en Cuba y de los que están sufriendo ahora las damas de blanco. Y hasta dije, y vamos a dedicarle un pensamiento de solidaridad a las damas de blanco y que vivan las damas de blanco, y ahí comenzaron a gritar más fuerte todavía insultos. ¿Tuvo miedo por su integridad física en algún momento? No, yo realmente... Dijo, esto ya lo viví, ya lo pasé, ¿no? Yo desde que renuncié en 1994 me lo han hecho varias veces en Cuba. Además, si yo, en el momento que yo decidí renunciar en Cuba y no escaparme, no quedarme en un viaje, sabía que me iba a enfrentar a Fidel Castro. Usted renunció en el 94 y vino a la Argentina hace menos de un año. Sí. ¿No? Ajá. ¿Qué hizo usted en Cuba todo ese tiempo? ¿Cómo logró sobrevivir a una situación tan hostil? Tan hostil. Bueno, desde el punto de vista económico, logramos sobrevivir porque mi hijo y mi nuera, que son dos ángeles, porque yo renuncio a todo. Y mi madre tenía como viuda de mi padre, que dicho sea de paso fue un gran revolucionario. Yo digo que si todos los revolucionarios fueran como fue mi padre, sí valdría la pena esa revolución, que es una estafa, ¿no? Ella lo que percibía era 148 pesos cubanos como viuda de ese gran revolucionario. Y yo, como había renunciado a todo, pues no percibía nada. Claro. Entonces mi hijo y mi nuera nos enviaban valijas llenas de alimentos, de medicamentos, buscaban personas que fueran para allá y algún dinero. Y nuestra familia, mis primos, los sobrinos de mi mamá que estaban en Estados Unidos, exiliados desde hace 50 años, pues también siempre nos han brindado una ayuda. Claro. Eso desde el punto de vista material. Sí. Desde el punto de vista espiritual, bueno, me aferré a la fe, ¿no? A la fe a la que yo volví después de tantos años alejada de la fe en la que había sido educada y en la que había nacido. Y le puse a Dios, en las manos de Dios, todo eso que estaba pasando. Realmente yo no le puedo tener miedo a estos apéndices de Fidel Castro, yo le digo las metástasis de Fidel Castro, porque yo tuve que enfrentarme a ellos allá dentro de Cuba. Además, cuando decidí hacerlo, sabía lo que me esperaba. Y sé además, y lo escribo así en el libro, que hasta que yo me muera, voy a tener la sombra de Fidel Castro detrás de mí, porque él nunca va a disculpar que algo que él consideraba que era su posesión particular se lo hubiera revelado pacíficamente, pero se lo hubiera revelado. Pero también hubo otro Fidel Castro en su vida, porque seguramente usted de joven lo admiraba y compartía hace 50 años atrás la revolución, su manera de pensar. Sí, ¿no? El Fidel Castro que él mostró y que engañó a medio mundo. A mí me engañó, pero además yo me dejé engañar. Yo comienzo por reconocer en el libro que
ese es un sistema que engaña, pero además porque uno se deja engañar, que te roba el alma y te roba la conciencia, pero porque tú te la dejas robar. O sea, hay responsabilidad de uno también. Lo que él predicó, lo que él dijo, que yo escuché desde mi adolescencia, de los 15 años, que era la edad que yo tenía cuando él llegó al poder, era tan maravilloso, que era la perfecta revolución. Si él tenía en sus manos la posibilidad, por su inteligencia, por su carisma, por lo que el pueblo de Cuba lo ha querido, la posibilidad de haber hecho una revolución casi perfecta. Lo que pasa es que es un adicto al poder, un ególatra, y él transmutó rápidamente eso que pudo ser una revolución en una dictadura, en una implacable dictadura estalinista. Aquello era maravilloso, el respeto a la dignidad plena del hombre, el reconocimiento al verdadero mérito, el respeto a las libertades y derechos. Yo me acuerdo que yo estaba sentada frente al televisor y él dice, si los cubanos nos sacrificamos vamos a tener una sociedad limpia, sin vicio, sin prostitución, sin desigualdades, todos los enfermos van a tener médico, todos los niños van a tener escuela, se va a respetar el pensamiento de cada cual. Y yo dije, nada, esto es el evangelio en el que yo he sido educada. Yo estaba estudiando en un colegio de monjas. ¿Y usted ya pensaba en ese momento en dedicarse a la salud? Yo desde niña tuve, yo en el libro digo que yo nací con la vocación por la medicina impresa en los genes del alma, no en los genes del cuerpo, porque era una pasión lo que yo tenía desde niña por ser médico, y siempre decía que médico de la cabeza, sin saber que se llamaba neurocirugía ni neurología. Yo tenía inclusive en ese momento ya yo me había ganado una beca para estudiar medicina en España o en Estados Unidos, me la había ganado como premio que daban los colegios religiosos los mejores expedientes. O sea, yo no necesité de la revolución de Fidel Castro, no necesitaba para ser médico. Yo renuncio a esa beca porque me fascino con las prédicas de Fidel Castro y digo, yo le voy a entregar mi vida a este proceso, y decido quedarme en Cuba. Y usted llega a dirigir una clínica muy importante y muy conocida internacionalmente, Sí, ¿no? Nosotros la conocimos por la atención que usted le dio allí a Jaroslavski, ¿no? Yo llego allí, también hay una versión distorsionada, no sé si la ha distorsionado el gobierno, no que Fidel Castro la puso, no, Fidel Castro no me puso a mí en ningún lado. Yo fui pasando escalones dentro de la profesión. Por suerte en esa época había lo que se llamaba concurso oposición. Usted podía estudiar determinada especialidad de acuerdo a su expediente. Yo puedo estudiar neurocirugía porque soy el primer expediente de mi curso de medicina. Después opto por una plaza en concurso para el Instituto de Neurología y Neurocirugía, el más importante centro en ese momento, y ocupo la plaza. Después también por concurso paso a ser subdirectora de ese instituto. Y el centro al que tú haces referencia se crea porque, bueno, estudiando, yo me doy cuenta de que en el mundo desarrollado, está surgiendo un nuevo campo dentro de las neurociencias que puede ayudar a los enfermos desahuciados. No a que se curen, porque muchas enfermedades todavía no tienen cura, pero por lo menos mejorar su calidad de vida. Y entonces, con la ayuda de esos científicos, es que yo logro introducir en Cuba todos esos adelantos. Obviamente, Fidel Castro se entera de que hay un proyecto, de que yo estoy trabajando inclusive en el instituto donde yo laboraba, estoy trabajando en eso sin recursos, con un equipo que había surgido espontáneamente de personas interesadas en el tema. Y entonces aprueba el proyecto. Entonces el gobierno hace el centro, pero con la ayuda de los científicos del mundo es que llevamos todo ese desarrollo a Cuba, que dicho sea de paso no es un invento de Cuba, sino que Cuba asimila todas esas técnicas modernas y las lleva al centro. Entonces, obviamente, como yo creo el proyecto del centro, hasta diseño cómo iba a ser el centro, es que se decide que yo voy a ser la directora y la fundadora del ¿Usted centro. pensó que allí iba a atender a enfermos de su país, Era a cubanos? para cubanos, así se concibió para cubanos. Además, no era tan grande en camas, tenía 156 camas, porque también tenía un área de investigación, etcétera. Primero, obviamente, comenzó para cubanos. Ya después, yo lo narro así en el libro, el ministro y otros dirigentes, otros burócratas realmente, me plantean que hay que dedicar algunas camas a pacientes extranjeros, pero pobres. O sea, ellos lo plantean como una obra de caridad, gente que no puede pagar. Y sí, efectivamente, fueron gente de la izquierda latinoamericana, sobre todo, y fueron algunos de la Europa socialista, soviéticos, etc.
pero ya después los mismos burócratas me dicen que bueno, que el país tiene problemas con las divisas y que algunas de esas camas se van a destinar, pero ya a personas que pagan. Entonces la pregunta que yo les hago es, bueno, pero ¿qué van a hacer aquí? Medicina privada, para tener una idea, ¿no? Porque yo no trabajo la medicina privada, o sea, yo estoy en Cuba porque me gusta la medicina para el pueblo. Claro. No, esto sigue siendo para cubanos, pero es un grupito de camas que van a hacer para recaudar un poco de divisa. Bueno, fueron pocas camas realmente, no fueron muchas, y ellos instrumentaron todo para poder cobrar. Pero así, con esas pocas camas, llegaron a ganar 7 y 8 millones de dólares al año. Yo decía, bueno, como están sacando tantos dólares y esto está más que autofinanciado, me van a dejar tranquila. Porque eran los comisarios políticos constantemente con su politiquería interfiriendo en el trabajo científico médico. Los comisarios políticos son los que controlan lo que hacen las personas, son los ¿no? dirigentes del partido. A mí llegaron a decirme, porque nosotros promovíamos la excelencia mucho allí. Esos comisarios políticos llegaron a decirme que excelencia era un término capitalista. Hacíamos incluso encuestas para que todos los trabajadores dieran su idea de qué hacer para aumentar la excelencia del centro. Y vinieron un día a decirme porque decía, su aporte a la excelencia para que los trabajadores... Ese término es absolutamente capitalista. Tú estás promoviendo el capitalismo aquí. Yo me quedaba mirándolos así. A veces me daba hasta pena realmente que esa gente pudiera, claro, que el país estuviera en manos de semejantes personas. Usted sabe que aquí en la Argentina siempre hubo mucha estima por la Revolución Cubana, de hecho todavía hay gente que sigue defendiendo el régimen, ¿no? ¿Qué cosas usted como persona crítica rescataría a pesar de todo? Bueno, yo dejaría, por ejemplo, ya esto pasó hace tiempo, ¿no? Pero la campaña de alfabetización, y lo digo en el libro, tenía un trasfondo político por parte del gobierno, pero aprendieron a leer y a escribir miles de cubanos, y yo creo que eso hay que reconocerlo. Además, sobre todo, en la generosidad con que los que participamos en eso, que éramos adolescentes, trabajamos para poder ayudar a los compatriotas que no sabían leer y escribir. Todavía hoy el pueblo cubano es muy culto. No, muy culto, realmente. El sistema de salud sigue siendo universal, llega a todas partes, gratuito. Me parece que si el gobierno no estuviera tan corrompido, si no hubiera tanta corrupción en el gobierno, no estuviera tan desgastado psicológicamente el pueblo de Cuba y por ende los profesionales de la salud, ese sistema tenía cosas para rescatarse porque se ha deteriorado muchísimo con el tiempo. Porque el factor humano está también cansado, hay un agotamiento psicológico. Bueno, es que vivir con opresión y sin libertad es agotador para cualquier persona. Yo digo que la sociedad cubana es una sociedad enferma, en la cual me incluyo. Los cubanos, de una manera u otra, estamos enfermos psicológicamente, no te quepa duda, es así. Ese sistema de salud, reestructurándolo y dándole la posibilidad también a que se creen otras variantes para que usted no obligue a la gente a tener que agradecerle eternamente al gobierno que te dé un sistema de salud, o sea, que cumpla con su deber, ¿no? Un buen sistema de salud por parte del gobierno, pero dejar otras opciones para el que quiera utilizar otras opciones.